Dios les bendiga. En esta mañana voy a dar lectura al pasaje de las Escrituras que se encuentra en Mateo 17, versículo 27. Dice la palabra: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pido que abras corazones y abras mentes en el nombre de Cristo Jesús, que la reciban y la puedan obedecer. Quiero hablar sobre el tema la moneda del cielo. La moneda del cielo. Estaba leyendo un artículo donde se nos narra ahí que cuando una persona va a Israel y llega a comer a un restaurante que se encuentran a la orilla junto al mar de Galilea, y les puede llamar la atención que al pedir su comida en la carta van a encontrar un platillo con el nombre del pez de San Pedro. Y el camarero pues les va a dar la información a las personas que ese es un platillo que se considera una especialidad en el restaurante y que es muy solicitado por los turistas. Y que se nos dice también, se nos informa que ese pescado pues es un pescado muy sabroso recién frito. Esto tiene su base en la palabra de Dios cuando Jesús mandó a Pedro a sacar precisamente un pez ahí en el mar de Galilea. Y ya después por eso los restauranteros, para hacerle promoción y tener ventas, pues crearon este platillo. Quiero mencionarles que cuando hablo de la moneda del cielo, no estoy diciendo que cuando vas a hacer un pago la vas a pagar con la fe. Lo que estoy diciendo es que la fe va a ser un medio para que a través de esa fe que tú tienes en tu corazón, Dios pueda suplir el gasto que tú tienes. Las escrituras nos dicen que no solamente Pedro utilizó esta moneda. La palabra de Dios nos dice que también un profeta en el Antiguo Testamento llamado Elías hizo uso de la fe. ¿En qué ocasión? Cuando nos dice la palabra que una gran sequía en la tierra de Israel, y Dios le dice que se vaya al arroyo de Kerit, frente al Jordán, y que allí Dios mismo lo iba a alimentar, que bebería agua del arroyo de Kerit, y le iba a mandar cuervos en la mañana y en la tarde que le llevaran pan y carne. Ahora vemos ahí que los cuervos son animales de carroña. En hebreo significan ser negro por su matiz, por el color de su matiz. Y vemos cómo la palabra de Dios nos está diciendo que esos animales, esas aves que eran impuros, que eran animales no limpios conforme a la ley, fueron los animales que Dios utilizó, fueron las aves que Dios utilizó para llevarle el alimento al profeta Elías. Y no necesitó Elías dinero para ir a comprar el pan. No necesitó Elías el dinero para comprar la carne. Los cuervos se le llevaban en la mañana y en la tarde durante un tiempo. Pudiéramos mencionar que si Elías encontraba una lechuga por ahí cerca, pues ya tenía todo lo necesario para hacerse una hamburguesa: el pan, la carne y la lechuga. El apóstol Pedro es un apóstol que la palabra de Dios nos habla que era un hombre valiente, atrevido, aventurero. Y en esta ocasión él es el personaje en el cual las palabras de Jesús llegan a través de sus oídos, y Pedro ve un milagro de los tantos milagros que él vio en su vida ministerial. Pero este es un milagro también especial que Dios le permitió que él pudiera contemplar con sus propios ojos y fuera protagonista de ese milagro. En esta hora les quiero mencionar algunas características que se relacionan con este poderoso milagro hecho por Jesús, que encontramos aquí en este pasaje que he dado lectura de Mateo 17, 27. En primer lugar, vemos la acción. Vemos la acción. Dice la palabra que Jesús le dice a Pedro: ve, ve. Esta palabra en su original griego significa atravesar, andar, salir, ir en el propio camino, pasar de un lugar a otro. Ahora, la palabra acción es una palabra que nos indica que se está haciendo algo. En este caso, Pedro es el sujeto. Pedro tenía que ir. Ve, le dice Jesús. Y Pedro tenía que hacer una acción. No se iba a quedar quieto. No se iba a quedar allí en quietud, en un estado de quietud. No, tenía Pedro que caminar hacia el lugar que nuestro Señor Jesucristo le había indicado. También hay que recordar que en otra ocasión Jesús le dijo a Pedro: ven, cuando estaba en el mar caminando él, acercándose a sus discípulos,
y le dice ven, y Pedro se baja de la barca, que ya lo prediqué en una ocasión, y Pedro va a Jesús. Pero ahora Jesús le dice ve, no le dice ve, le dice ve al lugar que te estoy indicando. Tenemos que entender aquí algo en el apóstol Pedro. Para que pudiera echar a andar esa moneda del cielo que es la fe, Pedro tuvo que creer la palabra de Jesucristo, y Pedro tuvo que obedecer la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Son dos requisitos muy necesarios para que nosotros, por decirlo de alguna manera, podamos activar la fe que Dios ha puesto en nuestros corazones. Tenemos que creer su palabra y tenemos que obedecer su palabra, y vamos a dejar la puerta abierta para que Dios nos pueda bendecir, así como bendijo al profeta Elías y así como bendijo al apóstol Pedro. Ahora hay que considerar que el que le dice a Pedro ve es Jesucristo, y Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Quiero mencionar que Pedro también se ha involucrado en este evento donde es protagonista, y que Pedro necesitaba fe para poder ver el milagro. Él tuvo que obedecer a Jesucristo. La segunda circunstancia que encontramos en el pasaje, ahora nos habla la palabra de el lugar. Fíjese cómo Jesucristo le dice a Pedro, ve, ahora le dice el lugar donde va a ir, al mar, al mar. Le está mencionando que vaya al mar de Galilea. Este mar es conocido como el lago de Tiberíades o el lago de Genesaret, que es un lago o mar de agua dulce que pertenece a Israel. Vemos que Pedro obedece a Jesús y se encamina al mar. Pero si usted lee el contexto, en el versículo 26 y en el 25, nos dice la palabra que Jesucristo estaba dentro de la casa de Pedro. Ahora, tenemos que considerar que el propósito de todo esto era que habían venido los que cobraban los impuestos religiosos a Pedro para preguntarle si Jesucristo no pagaba los impuestos, y Jesús le había dicho a Pedro que tenía que ir a buscar ese dinero para pagar los impuestos. La pregunta es, ¿por qué Jesús no le dijo a Pedro, Pedro, ve a tu cómoda, ve debajo de tu almohada, ve debajo de tu cama, ve donde tienes el mueble en la cocina, y ahí encontrarás la moneda que necesitas? No era más fácil decirle a Jesús, Pedro, mete tu mano en la bolsa y en la bolsa encontrarás el estatero. No, Jesús está diciendo, ve al mar. Tampoco lo está mandando al banco, porque ya había bancos en aquel tiempo. No lo está mandando a los prestamistas. Mucho menos le está diciendo, Pedro, necesito que vayas con Judas, que me busques a Judas y que le pidas dinero para poder hacer el pago de los impuestos. No, no lo mandó a Judas. Jesús lo manda al mar. Y yo creo que la primera impresión de Pedro pudo haber sido, bueno, Señor, está el Jordán, ¿por qué no voy a pescar al Jordán? Tengo que ir al mar, pero la orden era, ve al mar de Galilea. Vemos aquí nosotros, ¿verdad?, que la palabra nos está diciendo que Pedro tenía que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, para que precisamente esa moneda del cielo que es la fe pudiera traer el resultado que Jesús quería y deseaba, que Pedro pudiera ser testigo de ello. La gloria iba a ser para nuestro Señor Jesucristo, pero el apóstol Pedro iba a ir creciendo en fe. Fue ese el apóstol que tuvo muchas experiencias maravillosas y poderosas al lado de nuestro Señor Jesucristo. Vemos ahora la tercera circunstancia. Jesús le dice, ve al mar y echa el anzuelo. Ahora le está hablando del método. Primero le habla de la acción, después le habla del lugar, en tercer lugar le habla del método. Le dice, echa el anzuelo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios ahí en Lucas 5:4, la leemos en Lucas 5:2-4, Mateo 4:18, encontramos que la escritura nos dice que el apóstol Pedro era un pescador que estaba acostumbrado a atrapar los peces con otros métodos. Tenía el método de la red también, que empleaba para atrapar los peces. Pero en esta ocasión, el método que Jesús le está indicando es el método que él tenía que usar. Pedro tenía que agarrar no la red, tenía que agarrar su anzuelo. Tenía que encaminarse no al Jordán, sino al mar de Galilea. Y tenía que sacar un pez, y en ese pez iba a encontrar el dinero que él necesitaba. Vemos nosotros cuando encontramos aquí en la palabra el método,
El método es el procedimiento que sigue o que se utiliza para conseguir algo. Es el método que se sigue para conseguir algo. Entonces el método era echa el anzuelo. No podemos estar en la mente de Pedro cuando Jesús le dijo vete al mar de Galilea, echa el anzuelo. Quizás Pedro debe haber dicho, bueno, el maestro, ¿por qué no me está diciendo que me lleve la red? Voy a demorar menos aventando la red y sacando los peces y uno de ellos va a traer el estatero. No, pero Jesús era preciso en las indicaciones que le estaba dando. Así como lo fue con Elías, vete al arroyo de Querid, ahí escóndete. Y ahí voy a mandar cuervos, no urracos, cuervos, no gorriones, no pájaros hermosos, sino cuervos para que te alimenten. De igual manera el apóstol Pedro tenía que ser obediente a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Creo que es la única ocasión que el apóstol Pedro nos dice en las escrituras que se atreve a llevar el anzuelo y hacer una pesca con su anzuelo, las demás veces es con la red. Pedro conocía más métodos, pero el método indicado era el anzuelo. Entonces llevamos tres circunstancias. Número uno, la acción, tiene que ir Pedro. En segundo lugar, el lugar, tenía que ir al mar. Y en tercer lugar, Jesús le está indicando el método que sería utilizado para atrapar el pez que se necesitaba. Vemos ahora, número 4, la probabilidad. Ahora existe aquí en este pasaje una probabilidad, porque Jesús le dice a Pedro, el primer pez que saques, el primer pez que saques. ¿Qué quiere decir probabilidad? ¿Cómo se define? El diccionario nos dice que es el cálculo matemático de las posibilidades que existen de que una cosa se cumpla o suceda al azar. Quiero detener un poquito aquí. Si Pedro se hubiera ido al mar de Galilea a pescar con la red, las probabilidades eran mucho mayores. Pero irse al mar o al lago, como también se le conoce, de Genesaret, y pescar con un anzuelo, aparentemente la probabilidad era menos. Pero lo hay que tener en cuenta que el que le estaba dando la orden era Jesucristo. Era el Señor, creador de los cielos, de la tierra, de las fuentes de las aguas, y era el Señor que le había dado vida a todos los peces que estaban en el mar. Entonces vemos aquí otro detalle también interesante, importante. Cuando Jesús le dice a Pedro el primer pez, no le dice el primero, como que hubiera una secuencia de segundo y tercero. No, le dijo el primer pez. Y esta palabra griega, primer, es una palabra griega que es protos, que significa el primero. Y esto nos habla muy claro, el primero en tiempo, lugar, orden o importancia. También primero, principal, mejor. Fíjese aquí, asombra algo. Cuando Jesús necesitó entrar en Jerusalén, le dijo a sus discípulos, si haréis un pollino atado, lo vas a desatar y lo vas a traer a mí. Si alguna persona o el dueño les pregunta qué hacen desatando el pollino, ustedes le van a decir, el Señor lo necesita. Y precisamente ese pollino estaba profetizado en el Antiguo Testamento, que el Rey de Reyes, que el Mesías, entraría montado en un pollino, hijo de animal de carga, en Jerusalén. Tal parece que aquí la Escritura nos está dando a entender que este pez, en cuanto a la palabra, a la etimología de la palabra primer en griego, protos, de que ese era el pez que en tiempo, en lugar, en orden, Dios lo tenía destinado para este evento. Vemos aquí ahora que cuando Jesús le dice el primer pez que saques, no le está diciendo de qué especie sería, ni de qué tamaño. Recuerdo cuando acompañábamos a nuestro tío a pescar al río, pues él llevaba sus anzuelos sardineros, anzuelos mojarreros y anzuelos más grandes para dependiendo del pescado que él quería atrapar. Pero Pedro, aquí vemos nosotros, Jesús no le habla qué especie era el pez. No le dijo va a traer un robalo, por ejemplo, un pintonte, un bagre, una mojarra, no, una sardina, un besugo, no le digo un chupón o matalote, como se conoce también. No, Jesús solamente le dijo el primer pez que saques. Era una probabilidad mínima.
Pero Pedro iba a ir al mar de Galilea no obedeciendo a sus impulsos humanos, no obedeciendo a sus experiencias como pescador, no obedeciendo a su conocimiento en cuanto al mar de Galilea y las especies que había, no. Vemos ahí que Pedro iba obedeciendo a la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dicen los que saben que en este mar de Galilea existen casi 20 especies diferentes de peces. Pero Jesús no le dijo, vas a traer tal pez de tal tamaño, no, le dijo, el primer pez que saques, Pedro, el primer pez. Dice ese artículo que estaba leyendo que ahí se entrevistó a un hombre, Mendel Nun, que se nos dice que es un pescador que ha vivido a la orilla del mar de Galilea durante unos 50 años. Y este personaje es una autoridad muy respetada en cuanto a peces autóctonos, peces que se producen, peces que existen ahí en ese mar de Galilea. Y él, por cuestión de que se le pregunta que qué pez sería el que el apóstol Pedro pescaría, en base a que el método que se emplea para atrapar este pez que él conoce, que él denomina como un pez bini o un pez barbo, dice que se utiliza el anzuelo y se utiliza el sedal. Porque aunque en ese restaurante dice que se sirven otros peces que se toman en lugar del pez de San Pedro, dice que no es probable porque esos peces se atrapan con red y este pez, el barbo o bini, se atrapa con anzuelo y sedal. Pero pues, eso es una opinión muy respetable de esta persona que es pescador y que tiene vasta experiencia en la pesca ahí en ese mar de Galilea. Y nos dice que, que dependiendo de la variedad, la cabeza larga alcanza unos 75 centímetros de longitud y pesa más de 7 kilos. Y él dice que para él, este fue el pez que el apóstol Pedro pescó en el mar de Galilea cuando Jesús le indicó, cuando Jesús le dio la orden, cuando el Señor lo mandó a cumplir con esa misión. Claro que está que no tenemos que dogmatizar y no tenemos que preocuparnos por saber cuál pez era, de qué especie, de qué tamaño. Lo que tenemos que dar por hecho que fue un milagro poderoso que Dios hizo, que el nombre de Jesucristo se glorificó y el apóstol Pedro pudo dar testimonio que él creía en el Mesías, que él creía en el Hijo de Dios, que tenía poder sobre todas las cosas. Entonces, la probabilidad que Pedro llevaba era una probabilidad mínima. El primer pez que saque. Ahora, Pedro no sabía cuánto tiempo iba a demorar. Claro, tampoco la escritura nos dice qué tanto tiempo caminó hasta llegar al mar. El tiempo que iba a demorar, la carnada que iba a utilizar, pero llevaba claro en su mente. El maestro ha dicho que el primer pez que yo saque, ese es el indicado. Número 5, vemos ahora la siguiente circunstancia, vemos una orden. Le dice Jesús, el primer pez que saques, tómalo, tómalo. Aquí la palabra griega es airo, que significa elevar, alzar, cargar, llevar cargando, sostener, tomar. Jesús le da esta orden a Pedro y le dice, tómalo. Quiero pensar que cuando Pedro recibe esta orden de tómalo, Jesús está apelando a que cuando Pedro atrapara el pez, Pedro no se pusiera a considerar qué especie era el pez, qué tamaño era el pez, no. Simple y sencillamente la orden era clara, precisa, concreta, el primer pez. Entonces Pedro, sin importar que fuera un pez chico, sin que fuera un pez grande, de qué especie, Pedro iba a obedecer a lo que Jesucristo le iba a decir y ese era el pez indicado. Tenemos un Cristo maravilloso, poderoso, que Él creó todos los peces del mar, así como las aves de los cielos y las bestias del campo, y aún creó al hombre y lo puso sobre la tierra. Entonces vemos aquí que Pedro tenía que obedecer a Jesús, y Pedro estaba consciente que para tomar el estatero, para tomar la moneda que se necesitaba para pagar los impuestos, Pedro primero tenía que tomar el pez. De esta manera, era una secuencia para poder llegar a que el milagro se realizara. Número 6, vemos la sexta circunstancia, ahora vemos la instrucción. Vemos que Jesucristo le da la instrucción a Pedro, después de la orden de tomar el pez, le dice Jesús, al abrirle la boca,
Unos comentaristas nos dicen que este pez, con toda probabilidad, había tragado esa moneda que a alguna persona se le había caído. Pero si nosotros vemos aquí un poquito más examinando esto, no hubiera sido entonces necesaria la indicación de Jesús, la instrucción. Jesús le está diciendo abrir la boca. Ahora hay que recordar que este pez fue atrapado con anzuelo. Cuando el pez fue atrapado con anzuelo, tuvo que abrir la boca para atrapar, para comer la carnada que Pedro había puesto del anzuelo y pudiese quedar atrapado. Entonces ya había abierto la boca. Ahora, la orden tampoco fue de abrir el pez. Pedro no iba a sacrificar el pez. Se le dijo al abrirle la boca. Se nos dice en los comentaristas que había tragado la moneda y luego la llevó a la boca. Yo me inclino a creer que precisamente cuando Jesús le dice a Pedro, al abrirle la boca, en ese instante Dios hizo el milagro. El milagro se realizó. Y el estateno aparece en la boca del pez. Esa es mi opinión, es mi manera de interpretar estas palabras de Jesús. Vemos aquí nosotros que Jesús le dijo a Pedro, al abrirle la boca, y fíjese, aquí podemos nosotros hacer una aplicación a nuestra vida. Nosotros, Jesús le había dicho a Pedro, te volverás pescador de hombres. Y nosotros como peces, cuando somos atrapados por la palabra que es la red, la palabra que es el evangelio, nosotros tenemos que abrir la boca. Abrir la boca, pero para que a través de abrir nuestra boca podamos dar testimonio del poder de Jesús. Podamos dar testimonio de las maravillas de Dios. Quiero regresarme al ejemplo de Elías. ¿Quién puede ver a Elías contándole a los profetas o los hijos de los profetas o a sus amigos o quizás también a Eliseo? Eliseo, en una ocasión el Señor me mandó al arroyo de Querit y no te has de imaginar que no me mandó palomas, no me mandó palominos, tórtolas, no, me mandó cuervos que me llevaban carne y pan toda la mañana y toda tarde. Y cuervo es animal, es ave carroñera, no se comía la carne. Poderoso Dios que tenemos nosotros. Entonces vemos aquí que Elías tenía que abrir la boca para dar testimonio de las cosas que Dios había hecho en su vida. Y el pez tal parece que está indicándonos que abre su boca. Cuando abre su boca y Pedro ve la moneda ahí, se realiza el milagro y como si el pez estuviera diciéndole a Pedro, mira Pedro, mira mi boca, se está cumpliendo lo que el maestro te dijo, de que en mi boca ibas a encontrar la moneda que tú necesitabas. Las instrucciones son aparecen de una manera muy común en las escrituras, dadas por Dios. Vemos la instrucción que Dios le dio a Zaqueo, bájate del árbol, porque es necesario que pose en tu casa. Vemos la instrucción que le dio Eliseo a Naamán por orden de Dios, ve y lávate 7 veces en el Jordán, no en Habana, no en Farfán, en el Jordán. A Elías, vete al arroyo de Querit, ahí que está frente al Jordán, ahí escóndete y ahí te voy a alimentar. Dios siempre instruye a sus hijos. Por eso les digo que para que la moneda del cielo, para que es la fe, se active, para que esa moneda usted la pueda usar. Y no quiero decir que usted va a ir a pagar la tienda y usted va a decir, pues yo traigo la fe de Dios. No, estoy diciéndole que usted con la fe, Dios le va a suplir para que usted haga los gastos que usted tiene que hacer. Estoy recordando ahorita que Pedro es un hombre que echó mucho a andar esta moneda. Allá Hechos 3 nos dice la palabra que Pedro y Juan subían a cierta hora al templo, que eran las 3 de la tarde, a orar, como era su costumbre. Y estaba un hombre cojo sentado en el templo y extendió su mano para que les diera una limosna, para que le dieran monedas. Y fíjese, Pedro no traía monedas físicas, no traía dinero. Le dicen, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Qué le dio Pedro? Pedro estaba consciente de su autoridad, que no traía dinero. El cojo esperaba recibir unas monedas para poder comprar el alimento ese día, pero recibió por la fe un milagro más maravilloso, que si Pedro hubiera traído oro, o hubiera traído plata, o unos denarios, si le hubiera dado al cojo, el cojo hubiera seguido siendo cojo. Pero a falta de dinero, Pedro le dijo, mira,
como siervo de Dios, no tengo la plata, no tengo el oro, pero tengo la autoridad de Jesucristo para decirte que seas sano. Y la palabra es bien clara, dice que el hombre saltó, brincó, entró en el templo alabando a Dios. Pedro echó a andar la fe. Otra ocasión Jesús le dijo a los discípulos, cuando los mandó a predicar, le dijo, no llevéis 2 túnicas, no llevéis dinero. Y después nos dice la escritura que les preguntó, cuando mandé sin dinero, ¿os faltó algo? Dijeron, nada, Señor, ni túnica, ni calzado, ni alimento. ¿Quién nos alimentó? No lo sabemos. ¿Quién suplió sus necesidades? No lo sabemos. ¿Qué personajes? Pero sí sabemos que fue Dios el que suplió sus necesidades. No llevaban dinero, pero llevaban la fe. Aleluya. Entonces, le da la instrucción al abrirle la boca. Al abrirle la boca, número 7, vemos ahora la siguiente circunstancia, el milagro. Le dijo Jesús, hallarás un estatero. La palabra estatero en griego es estater, que significa una moneda de 4 dracmas. Eran 14.4 gramos de plata. Entonces, fíjese cómo nos ayuda esto, para lo que le mencioné anteriormente, que estos 14.4 gramos de plata tuvieron que ir al fondo del mar. No flotaban. El pez tuvo que haber descendido a la profundidad del mar, haber tragado esa moneda, y hubiera habido complicaciones a lo mejor. Pero la palabra nos dice que Jesús le dijo a Pedro, cuando le abran la boca, por eso yo me inclino a creer que al momento de abrir la boca, ahí se materializó este estatero, sucedió el milagro. Le dice, hallarás un estatero, 14.4 gramos de plata. Quiero mencionar aquí que este impuesto no era un impuesto civil, era un impuesto religioso, Me estoy recordando ahorita el caso de otro pez. Si de la boca de este pez salió un estatero, el Antiguo Testamento nos dice que de la boca de un gran pez salió un hombre. Gloria al nombre de Jesús. ¿Quién? Jonás. Que la Biblia solamente dice que un grande pez, no dice que sea una ballena o qué tipo de pez era, pero es un grande pez. Y precisamente de la boca de ese pez sale Jonás, el profeta que no quería predicar a Nínive, pero este pez sale un estatero. Entonces vemos aquí cómo la palabra de Dios nos está diciendo que Dios es poderoso para hacer milagros sorprendentes si nosotros creemos su palabra, si nosotros le creemos a Él, porque Pedro tuvo que creer la palabra de Jesús. Ve al mar, llévate el anzuelo, el primer pez que saques, le abrirás la boca, hallarás el estatero, hallarás las 4 dracmas que equivalía al estatero, para que pagues el impuesto del templo por ti y por mí. Esto quiero mencionarlo porque está acá en el libro de Éxodo, capítulo número 30, en el versículo 13. Bueno, desde el 12 le voy a dar lectura. Cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que se ha contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Era el impuesto que en esos tiempos bíblicos, cuando Jesús predicó, se usaba para mantenimiento del templo, pero que todos los varones judíos a la edad de 20 años tenían que entregar con responsabilidad ese impuesto religioso, no un impuesto civil, para que el templo pudiera estar funcionando. Ahora, es bien clara la palabra cuando dice, ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Era una ofrenda para todos por igual, tanto el rico y el pobre, era medio ciclo. Entonces vemos aquí nosotros
que en la boca de ese pez Pedro halla ese estatero que era de plata. ¿Y qué dice el profeta Ageo en el capítulo 2, verso 8? Mío es el oro. El oro. Gloria a Dios. Ahí dice el profeta, mío es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, esa plata que apareció en la boca del pez, no era de Pedro, no era de nadie, era de Dios. Y Dios tenía el poder para hacerla que se materializara y poder suplir la necesidad que tenían. Vemos aquí algo que tenemos que aclarar. El milagro que hizo Jesús fue un milagro real, genuino, verdadero. No fue imitación. Yo respeto ahorita lo que muchas iglesias y pastores están enseñando y predicando, de que dicen que aparece polvo de oro, otros que aparecen diamantes. Pero yo solamente diría, bueno, si son diamantes, llévenlos a volar con un joyero. Si es oro, pésenlo, llévenlo a una joyería y véndanlo, y cuando lo que les van a dar, úsenlo para el templo. Hay que interpretar la escritura como la escritura se debe interpretar a sí misma. En esta ocasión, ese milagro era real, era genuino, era verdadero. Ese estatero de plata, Pedro lo agarra, lo lleva al hombre que le cobraba el impuesto. El hombre dijo, órale, es plata. ¿Se imaginan la impresión de ese cobrador de impuestos si hubiera sabido de dónde había provenido ese estatero? Se hubiera impresionado de oír ese milagro hecho por Jesucristo, y donde Pedro también era protagonista. Entonces vemos que era un milagro genuino, un milagro real. No era una exhibición. Hay que recordar que los milagros de Jesús eran milagros palpables, eran milagros que no dejaban confusión, que no dejaban duda. Una ocasión miraba a un predicador que convertía agua en vino, pero nunca probaron el vino. No estaba una persona encargada de esos que son probadores de vino para que pudiera decir la calidad del vino. Y hay que recordar cuando Jesucristo convirtió el agua en vino, se lo envió el maestresala, la persona indicada para que pudiese dar testimonio de la calidad del vino. Y le dice, tú has guardado el mejor vino hasta el último también, todavía tienes. Pero no, dice la palabra que los sirvientes sabían dónde lo habían sacado de las tinajas de agua. Esos son los milagros que hace Jesús. Son los milagros que hace, son milagros reales. Por ejemplo, hay predicadores que Dios los usa y hay que gozarnos con eso. En empastar muelas, en que se empasta la muela a la persona que está picada y se hace de oro, a otros como de plata, y a uno se deforma la paloma. Yo lo he visto, he sido testigo de eso. Mi esposa es una prueba de ello. Y tenemos que creer porque es Dios el que hace los milagros, pero son genuinos. Si esa persona lleva esa plata o ese oro que trae en la muela, que la examine, le van a decir, es oro. Quizás no es la calidad del oro aquí de la tierra, pero es oro. Entonces, Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nosotros tenemos que echar a andar la fe. Tenemos que creerle a Dios y que obedecer a Dios para que la moneda del cielo, que es la fe, pueda usted hacer uso de ella y que le pueda suplir todas sus necesidades, todos los gastos que usted tiene. Pueda creerle a Dios, que Dios es el que suple. Vamos a ver la última circunstancia que está relacionada con este milagro. El propósito. El propósito. Jesús le dice a Pedro, dáselo por mí y por ti. Quiero aclarar esto. Este mensaje nada tiene que ver con un mensaje de la prosperidad, de los que ahora abundan en internet. No. Si creo en un Dios que te prospera, en un Dios que te bendice, en un Dios que suple, en un Dios que te puede conceder las peticiones de tu corazón en cuestión de bienes materiales. Pero vamos a minuciosamente a quitar a Pedro de la escena y poner a otro predicador. A otro predicador que de esos que aman la prosperidad. ¿Se imaginan qué hubiera hecho? Hubiera pescado un pez, hubiera pescado otro pez, atrapando gran cantidad de peces para que en cada pez estarle sacando una moneda, estarle sacando un estatero y poder hacer una colección de monedas y poder darles uso porque era más dinero. Pero no, hermanos, amigo que me escucha, no era así.
Jesús había dicho, solamente el primer pez vas a hallar la moneda. Si sacas otro pez, no vas a encontrar nada. Aleluya. Jesús es claro cuando Él te está enseñando algo. Jesús es preciso cuando Él quiere que sus órdenes se cumplan al pie de la letra. Si Pedro se hubiera quedado ahí, se hubiera emocionado, bueno, ya sacó un estatero, y se avienta otra vez el anzuelo, y saco el segundo, no hubiera sacado nada, y otro tercer pez, a lo mejor ni peces hubiera atrapado. Pero Pedro sabía, era un hombre que había aprendido que a Jesús se le obedece hasta el límite donde Jesús te lo marca. Jesús le dijo el primer pez, así como aquel profeta Eliseo le puso a Naamán las condiciones, le dijo 7 veces en el Jordán tienes que zambullirte. Y Naamán se zambullía 1, 2, 3, 4, 5 y no miraba el milagro, pero la séptima vio su piel como la de un niño. Aleluya. Entonces el milagro tenía un propósito, no era un milagro para exhibición, no era para que dijeran, no, él es el Mesías, Pedro, y el Mesías hicieron que en la boca de un pez apareciera una moneda de plata. No, el milagro tenía un propósito. Jesús le estaba enseñando a Pedro a que cumpliera con su deber como persona y pagara ese impuesto. Ahora, quiero mencionar esto. Jesús le había hecho una pregunta a Pedro, le había dicho, ¿quién paga los impuestos, los hijos o los extraños? Pedro le dijo, los extraños. Era para el templo. Y alguien mayor que el templo estaba allí, que era Jesús. Pero como hombre, cumple con esa responsabilidad para que los que cobraran impuestos no se escandalizaran. Ojalá se hayan dado cuenta cómo había obtenido Pedro ese estatero, para que entonces le pudieran haber dado la gloria y la honra a Jesucristo. Hay un propósito en este milagro y ese propósito se cumple. Quiero terminar esta prédica con una breve experiencia, casi no hablo de experiencias, pero que le va a servir a usted, porque a mí me sirvió mucho, para que vea hasta dónde es posible hacer uso de esta moneda del cielo, que es la fe, que es una moneda que circula en los corazones de los creyentes que creemos que Jesucristo es poderoso, que Él es la plata, que Él es el oro, que Él se hizo rico, pobre, para que en su riqueza, en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Que siendo ricos se hizo pobre para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Hace mucho tiempo, ya unos años, estaba de pastor en un ejido, aquí en Sabinas. La congregación eran como unas 15 personas aproximadamente. Y en una ocasión yo mencioné, porque tenía el deseo de conocer Disneylandia, y mencioné que iba a ir a Disneylandia. Y la persona que me escuchó, que era familiar mío, se rió, dijo, me hizo una cuenta, dijo, ¿sabes que para ir a Disneylandia necesitas tantos dólares? Tanto de pasaje, tanto para el hotel, tanto para los gastos de comida, tanto para lo que vas a comprar que quieras traer. Y me hizo una cuenta muy grande. Y yo nomás la escuché a esa persona y me quedé callado. Dije, no, pues yo creo que voy a ir a Disneylandia, así le mencioné. Y pasado el tiempo, con unos, ¿qué será? Un mes, yo creo, llega a la casa un evangelista que había estado conmigo en una campaña, también aquí de Coahuila, y el evangelista llega, ya me saluda, y entra a la casa, se sienta, y empezamos a platicar, y me hace una pregunta, me dice, José Luis, ¿cómo anda tu carro? Le digo yo, pues el carro anda bien, le acabo de comprar las llantas, tiene batería nueva, ya le hice el cambio de aceite, la transmisión también, me imagino que anda bien. Digo, ¿por qué? Dice, no, es que quería invitarte a ver si me puedes acompañar a una prédica que tengo una campaña. Digo, ¿a dónde quieres ir? Dijo, quiero ir a California, Anaheim. Y pues dije, órale, está muy lejos. Dijo, sí, pero mira, el propósito es este, me invitaron a esa campaña. Dice, me van a suplir los viáticos, pero yo quiero llevarme a mi familia porque donde nos vamos a hospedar, los hermanos que nos van a hospedar, dice, viven a 25 minutos de Disneylandia y quiero ir a Disneylandia. Aleluya. Le dije, no, pues sí me animo. ¿Cuánto necesitaría? Dijo, no, mira, tú llévate nomás para los gastos que vayas a comprar cosas, de comida, consigue eso. Gastos de hospedaje, pues nos van a hospedar ahí. Los gastos de la gasolina, la iglesia me va a mandar los viáticos, todo eso para la gasolina.
Y pues, ¿qué creen que hice? Tuve que hacer lo que Pedro, tuve que accionar. Y la iglesia era una iglesia pequeña, eran hermanos fieles, pero no debemos, no empecé a hostigar a los hermanos ni a tratar de sacarles dinero extra para poder ir, no. Empecé a orar a Dios, a pedirle a Dios. Y pude conseguir un dinero prestado. A los hermanos no los molesté para nada, no les dije nada, nomás les dije voy a salir a acompañar a un evangelista en una campaña. Y hermanos, Dios me permitió ir a Indelandia. Me permitió. Estoy hablando ya en el año como 94 más o menos. El carrito que traía era un Thunderbird 86, que también lo había comprado con otra experiencia parecida. Y un hermano de la iglesia, que todavía lo sigo viendo y me habla muy bien y platicamos. Me acuerdo cuando yo le mencioné que iba a ir a Indelandia, volteó y se rió, dijo, mano, dijo, pastor, pero pues aquí somos muy poquito. Le dije, no, pero yo no voy a ir con el dinero que ustedes dan, yo voy a ir con lo que Dios me va a permitir que yo vaya. Y cuando vi que se rió, le dije, ¿qué, no cree? Y ya se quedó muy serio porque él también había sido testigo de cómo Dios me había dado el carro. Quiero decirles algo, o sea, Dios es grande. Y solamente estoy mencionando esta experiencia para que ustedes puedan ver cómo Dios a través de la fe suplió ese viaje. ¿Cómo les puedo decir? Por ejemplo, los gastos del hotel, Dios los suplió con la persona que nos hospedaron. Los gastos de la gasolina, que me habían hecho un presupuesto ahí un poco abultadito, Dios los suplió con los viáticos que trajo este predicador. Y nos fuimos. Quiero decirles, hermanos, que tenemos un Dios grande, pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que obedecer su palabra. Cuando tú trabajas para Dios, cuando tú te encargas de hacer como le dijo Moisés, Jetro a Moisés, tú ocúpate de los asuntos de Dios y Dios se ocupará de los tuyos. Dios puede hacer grandes cosas, pero tenemos que creer y tenemos que obedecerle. Tú tienes en tu corazón una moneda gloriosa que Jesucristo ha depositado, que es la fe, y a cada quien nos ha dado una medida de la fe, y con esa fe que Dios te ha dado en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en los cuales hay mucho desempleo, nosotros como cristianos tienes que hacer uso de ella. Y no estoy hablando, si eres pastor, de presionar a la gente, no, te estoy hablando de que te hinques en tu casa, de que te hinques en el templo y le pidas al Dios, aleluya, no a la gente, que le pidas a Dios, y Dios puede hacer las cosas posibles que para ti son imposibles. Es una moneda gloriosa, aprende a utilizarla, lee la escritura, ten comunión con Dios, órale a Dios, llórale a Dios. Y si te falta fe, dile como lo dijeron los discípulos a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Pero lo que quiero predicarte con este mensaje es que tú entiendas que tienes un Dios grande, que tienes un Dios maravilloso, que cuando las finanzas, cuando el dinero que tienes no te alcanza para suplir los gastos que tengas, lo levantes como Pedro levantó el pescado, lo alces y le des gracias a Dios y le digas, Señor, permite que con la fe que tú puedas suplir para salir adelante de todos los gastos. Es la moneda del cielo. Y a cada quien de los que estamos en Cristo Jesús, tenemos cierta medida de esa medida. Tenemos cierta medida de esa moneda. Pero esa moneda, fíjate bien, la puedes usar en Europa, la puedes usar en América, la puedes usar en África, la puedes usar en Oceanía, la puedes usar en todos los continentes. Aleluya. Porque Dios es el mismo. El Dios de México es el mismo Dios de Australia. El Dios de China es el mismo Dios de Japón, de Taiwán, de Afganistán, de Irak, de Irán. Solo está en que nosotros creamos en Él. Es una moneda que no vas a batallar para hacer un tipo de cambio de moneda, no. Esa moneda funciona a donde quiera que tú vayas. Dios les bendiga en esta hora. Y quiero hacer una oración para concluir este sermón y solamente decirles que empiecen a usar esa moneda. Créanle a Dios, lean la palabra y créanle lo que Dios dice y accionen en lo que Dios les ha dicho y van a ver grandes cosas, señales y milagros en su vida. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra que ha sido predicada. Te pido, Señor, que con la fe, Señor, que tú nos has puesto en nuestros corazones, nosotros, Señor, podamos lograr suplir todas las necesidades, Señor, todos los gastos que tenemos, que podamos realizarlos, Señor, cuando el dinero físico, Señor,
no es suficiente para suplir todos los gastos. Que entonces, Señor, aprendamos que dependemos de ti, que confiamos en ti y que tú eres el que vas a suplir. Y si a Elías, Señor, le mandaste cuervos, y si Pedro, Señor, a través de la boca de un pez encontró el estatero, tú puedes hacerlo de una u otra manera para que tus hijos, Señor, sean bendecidos. Gracias te doy, Padre, por tu palabra. Bendice cada corazón y bendice cada vida. Que el Señor de gloria me los bendiga. Y gracias por ver el video, gracias por escuchar esta prédica. Y que el Señor de gloria les bendiga hoy y siempre. Hasta pronto.